Hola, en este video les voy a hablar acerca de las estructuras de Lewis o estructuras de Lewis y cómo determinarlas. Para empezar, es importante saber qué es una estructura de Lewis, y es una manera gráfica en la que se representan los electrones de valencia que posee un elemento neutro o un ion, así como los enlaces que se forman entre ellos para crear moléculas o compuestos. Recordemos que los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la capa de valencia y es a través de estos con los que se forman enlaces entre un átomo y una molécula o un átomo y un ion, etc. Y también es muy importante recordar que los átomos tienden a formar un octeto, es decir, a tener 8 electrones en su capa de valencia, porque eso les confiere estabilidad. Es como en los gases nobles, que por ejemplo aquí tenemos el neón. El neón tiene aquí 4 pares de electrones, porque cada uno de estos puntitos representa a un electrón. Entonces, como tiene 4 pares y ya tiene 8 electrones de valencia, quiere decir que es estable. Estos electrones de valencia se acomodan en forma de pares alrededor del símbolo del elemento. Y bueno, aquí en la molécula del ácido sulfúrico, observamos que además de puntitos, hay líneas, y estas líneas representan los enlaces que existen entre, en este caso, los átomos de oxígeno y el azufre, o los átomos de hidrógeno y el oxígeno. Y es importante también mencionar que cada una de estas líneas representa 2 electrones de valencia. Es decir, que por cada enlace se están compartiendo 2 electrones. Uno que pertenece a un átomo, en este caso el del oxígeno, y otro que pertenece a otro átomo, que en este caso es el del azufre. Ahora, por último, también tenemos como ejemplo la molécula de nitrógeno molecular, en la cual vemos que hay 3 enlaces. Cada uno de estos enlaces tiene 2 electrones, por lo tanto, aquí se están compartiendo 6 electrones de valencia, de los cuales 3 pertenecen al nitrógeno de la derecha y 3 pertenecen al nitrógeno de la izquierda. Además, en estas líneas que se encuentran a los costados del símbolo, hay otros 2 electrones, por lo tanto quiere decir que cada uno de estos posee 5 electrones de valencia, ya que se encuentra en la familia 5A, y de esos 5 comparten 3 para poder formar su octeto. Ahora, antes de continuar y de saber cómo determinar una estructura, tenemos que conocer que existen excepciones a la regla del octeto que se mencionó anteriormente. O sea, que hay elementos que no cumplen esta regla, o sea, que exceden el octeto o que ni siquiera lo llegan a cumplir, e incluso así son estables. El primer ejemplo que tenemos aquí es el del hexacloruro de azufre. Como sabemos, el azufre se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica, lo cual indica que posee 6 electrones en su capa de valencia. Y como se puede apreciar aquí, se enlazan átomos de flúor en todos sus electrones de valencia, es decir, 6. Y si hacemos el conteo de que hay 2 electrones en cada uno de estos enlaces, en total habría 12 electrones de valencia que rodean al átomo de azufre. Por lo tanto, se excede de la regla del octeto y, como mencioné, sigue siendo estable. En el caso del tricloruro de boro, solamente tiene 3 enlaces, al igual que en el hidruro de aluminio, y lo que quiere decir que solamente tienen 6 electrones en su capa de valencia, y aún así son moléculas estables. Y una de las excepciones más importantes es la del hidrógeno, ya que el hidrógeno solamente posee un electrón en su capa de valencia y únicamente puede formar un enlace, obedeciendo así no a la regla del octeto, sino a la regla del dueto. Es decir, que el hidrógeno únicamente puede formar un enlace. Ahora sí, sabiendo esto, hablaremos de los parámetros que se requieren para determinar una estructura de Lewis. El primer paso es identificar el átomo central y localizar los ligandos. El átomo central es, vaya, como lo dice su nombre, el átomo que se encuentra al centro de la molécula o del compuesto. Y los ligandos son aquellos que lo rodean. Generalmente, el átomo central es el átomo menos electronegativo, a excepción del hidrógeno, porque como ya mencionamos, ese únicamente puede formar un enlace y no sería coherente que ese fuera el átomo central. Aquí, bueno, para explicar esto y lo siguiente, se utilizaron 2 ejemplos, que es el del ácido sulfúrico y el del ion carbonato.
En el ácido sulfúrico, de entre los 3 elementos que participan para formar este compuesto, el menos electronegativo es el azufre, por lo tanto será el átomo central, y los que lo rodean serán los ligandos, que son los hidrógenos y los oxígenos. En el caso del ion carbonato, el átomo central es el carbono, ya que su electronegatividad es más baja que la de el oxígeno, y pues los ligandos serán los átomos de oxígeno presentes. Ahora, el paso número 2 es identificar la cantidad de electrones de valencia que poseen todos los elementos participantes. Es decir, en el caso del ácido sulfúrico, el hidrógeno posee únicamente un electrón de valencia, pero hay 2 hidrógenos participando en este compuesto, por lo tanto, esto se multiplica por 2 y de parte del hidrógeno hay 2 electrones de valencia. En el caso del azufre, que está al igual que el oxígeno en la familia 6, posee 6 electrones de valencia, y como solamente está participando un azufre en todo el compuesto, únicamente se añaden esos 6 electrones de valencia. Y por parte del oxígeno, tiene 6 electrones de valencia en su capa de valencia, pero como tenemos 4 oxígenos, entonces por parte del oxígeno hay 24 electrones de valencia, lo cual nos da un total de 32 electrones de valencia en todo el compuesto. Ahora, en el caso del ion carbonato, es un caso no especial porque no es único, pero bueno, hay algo más que explicar, ya que el carbono, al estar en la familia 4A, tiene 4 electrones de valencia, y el oxígeno igual tiene 6 electrones de valencia, que si se multiplican por 3 nos da un total de 18, más 4, 22. Entonces, si se supone que tiene 22 electrones de valencia, ¿por qué aquí dice que hay 24? El motivo por el que ocurre esto es que este compuesto tiene carga de 2 menos. Entonces, si una molécula o un compuesto tiene carga negativa, quiere decir que tiene más electrones. En cambio, si tiene carga positiva, quiere decir que tiene de menos. Entonces, en este caso, como es 2 menos, quiere decir que tiene 2 electrones más, aparte de los que conforman al carbono o a los oxígenos. Entonces eso nos da un total de 24 electrones de valencia. Si por el contrario fuera un 2 más, entonces en vez de ser 24 serían 20. ¿Ok? Bueno. Ahora, el tercer paso es realizar enlaces sencillos entre los ligandos, que quedamos que eran los átomos que rodean al átomo central, y el átomo central. Aquí observamos en el ácido sulfúrico que se añaden los enlaces, como ya lo repito, enlaces sencillos. O sea, aquí todavía no incluimos dobles enlaces ni triples enlaces, mucho menos. Igual, acá en el ion carbonato también se añaden enlaces sencillos. Ahora, recordemos que por cada enlace se comparten 2 electrones de valencia, y esos electrones los vamos a restar del total que teníamos anteriormente. En el ácido sulfúrico teníamos 32, y acá como tenemos 6 enlaces, esos 6 enlaces equivalen a 12 electrones. Por lo tanto, a 32 le vamos a restar 12 y son los que nos quedan. De igual forma acá, aquí teníamos 24 menos 2, 4, 6, nos quedan 18. Y esos no es como que se van a quedar ahí de la nada ni nada, sino que los vamos a acomodar posteriormente. Ahora, en el paso 4, los electrones restantes se van a asignar a cada átomo de par en par hasta cerrar su octeto. Esto va a ser empezando por los ligandos y finalizando por el átomo central. Es decir, que si quedan electrones al final, sí se pueden añadir al átomo central, pero si no, no hay ningún problema. Entonces, aquí vamos a añadir, centrémonos en este oxígeno que está aquí, vamos a añadir los electrones de par en par hasta cerrar su octeto. Entonces tenemos 2, 4, 6 y 2 que hay en este enlace, 8 electrones de valencia, por lo tanto este átomo ya completó su octeto. De igual forma, en este hay 2, 4, 6, 8, entonces este también ya completó su octeto. 2, 4, 6, 8, tiene el octeto completado. Y el hidrógeno, recordemos que sigue la regla del dueto, por lo tanto solamente hay 2 electrones de valencia que corresponden a este enlace. En el caso del ion carbonato se hace exactamente lo mismo.
se añaden los electrones restantes hasta formar el octeto. Y si restamos los que acabamos de asignar más los enlaces que hay a el número de electrones que teníamos al inicio, nos damos cuenta que restan 0. Por lo tanto, ya no van a alcanzar para añadirlos al átomo central. De igual forma en este, nos quedaban 18, los cuales ya se asignaron para cerrar el octeto de los oxígenos. Entonces ya no resta ninguno para añadirlo al carbono. Otra cosa importante es mencionar que la carga se representa de esta forma. Aquí tenemos ya la estructura del carbonato, pero para añadir la carga, esto se pone entre corchetes y se añade del lado superior derecho. Ahora, el paso número 5 es calcular la carga formal de cada átomo, comenzando por el átomo central. Y bueno, la carga formal es la carga que se supone, o la carga hipotética, que debería tener cada átomo en una estructura de Lewis. La forma en la que ésta se obtiene es restando los electrones no enlazados y el número de enlaces del átomo de el total de electrones de valencia del átomo. Se inicia por el átomo central para llevar un orden. Aquí tenemos al azufre, el cual, por estar en la familia 6A, tiene 6 electrones de valencia, los cuales están aquí. Menos 0 electrones no enlazados, que los electrones no enlazados son todos estos puntitos que no forman parte de ningún enlace. Entonces, ahora sí, son 6 electrones de valencia menos 0 electrones no enlazados, o sea, no hay ningún puntito que rodee específicamente el átomo central, menos los 4 enlaces que está formando con los oxígenos, y eso nos da un total de 2. Luego, el hidrógeno tiene un electrón de valencia, no tiene electrones enlazados, tiene un enlace, nos da un total de 0. Por 2, porque hay 2 hidrógenos, nos da un total de 0. Ahora, aquí está separado en oxígeno 1 y oxígeno 2. ¿Por qué? Porque si pueden observar, este oxígeno no es igual que este. Entonces, en este caso vamos a tomar a al que tiene más electrones no enlazados, como el oxígeno 1. Ustedes lo pueden acomodar como ustedes se acomoden o como quieran, pero en este caso vamos a tomar como el oxígeno 1. Entonces, este tiene 6 electrones de valencia, porque está en la familia 6A, menos 6 electrones no enlazados, 2, 4, 6, menos el número de enlaces que tiene un enlace, entonces 6 menos 1 nos da menos 1. Y como son 2 iguales, lo multiplicamos por 2 y esto nos da un total de menos 2. Lo mismo hacemos en el otro oxígeno, que vemos que nos da un total de 0. Ahora, lo que sigue es sumar las cargas formales obtenidas para obtener la carga neta de la molécula, que en este caso nos da de 0. Y si observamos aquí en su fórmula, la molécula es neutra, no tiene carga, por lo tanto se supone que tendría que ser correcta. En el caso del ion carbonato, pasa lo mismo, sacamos la carga formal del carbono y nos damos cuenta que da 1 positivo. Sacamos las del oxígeno, que todos los oxígenos aquí son iguales, y nos da de menos 1. Como son 3, lo multiplicamos por 3 y nos da un resultado de menos 3. A este menos 3 le sumamos 1 para sacar la carga neta y nos da menos 2. ¿Que este menos 2 coincide con la carga de la molécula? Sí. Sin embargo, estas estructuras no son correctas. La carga formal nos permite conocer si la estructura es correcta, pero lo que se busca es que la carga formal de cada átomo sea de 0 o que sea la menor posible y que menor cantidad de átomos tengan carga formal. O sea, se busca que este sea de 0, que este sea de 0, que este sea de 0 y que aún así obtengamos la carga que debe tener nuestro compuesto, nuestra molécula. Entonces, aquí está una manera en la que se representan las cargas formales. En la diapositiva anterior vemos que se encierra aquí entre corchetes y se le pone el 2 menos. Esto es para representar la carga neta de la molécula. Sin embargo, para representar las cargas formales se pone la carga de cada átomo en individual. En este caso el oxígeno es de 1 menos, el azufre es de 2 más, este oxígeno al ser igual que este también es de 1 menos y lo mismo pasa
con el ion carbonato. Así es como se ponen por separado. Y bueno, ahora, en caso de que la carga formal la suma de las cargas formales no coincidiera con la carga que se supone que deba tener nuestro átomo, nuestra molécula, o nuestro compuesto, se tienen que formar dobles o triples enlaces en torno al átomo central. ¿Ok? Aquí hay que centrarnos, hay que enfocarnos en el ácido sulfúrico y vemos que estos electrones que están aquí no desaparecen, sino que se desplazan para formar un enlace. O sea, estos dos que estaban acá se movieron para acá para poder formar un doble enlace con este azufre. Y lo mismo pasa con el otro oxígeno. En el ion carbonato, igual, ocurre lo mismo. Esos dos electrones se desplazan para formar un doble enlace. Ahora aquí habrá una duda. Y solamente se pueden desplazar estos dos electrones, o pueden ser de esto, o pueden ser de este. Esto se le conoce como resonancia. Entonces, este doble enlace puede estar acá, pero también puede estar acá y puede estar acá. Pero eso es otro tema. Mientras tanto, para estructuras de Lewis no hay ningún problema hacia qué átomo, hacia qué ligando esté el doble enlace. Y bien. Ahora, ya que formamos nuestros dobles enlaces, lo último que queda hacer es corroborar de nuevo nuestras cargas formales. Entonces, aquí en el ácido sulfúrico vemos que el hidrógeno sigue igual porque a este no se le hizo nada. A nuestro oxígeno 2 vemos que también sigue igual porque a este no le añadimos nada, no le quitamos electrones, no le pusimos doble enlace, nada. Sin embargo, al azufre y el oxígeno, estos sí se vieron involucrados a la hora de hacer los movimientos. Entonces, primero corroboramos el azufre. Este tenía 4 enlaces y ahora tiene 6. Y si corroboramos su carga formal, nos damos cuenta que son 6 electrones de valencia menos 0 electrones no enlazados, menos los 6 enlaces que tiene y ya nos da de 0. E igual con el oxígeno 1, tiene 6 electrones de valencia menos 4 electrones no enlazados, menos 2 enlaces y nos da un total de 0. La carga neta, al igual que en la estructura anterior, es de 0. Sin embargo, esta es correcta porque todos los átomos tienen la menor carga formal posible. Por lo tanto, esta estructura es correcta. Mientras tanto, en el caso del ion carbonato, el carbono, que en la estructura pasada tenía carga de 1, ahora tiene carga de 0. ¿Por qué? Porque si le restamos los 4 enlaces a sus 4 electrones de valencia, pues ya nos da el 0. Igual en el oxígeno 1, que en este caso el oxígeno 1 vendría siendo 6 electrones de valencia menos 4 electrones no enlazados, nos da un total, y menos 2 enlaces nos da un total de 0. Y en este caso, en el oxígeno 2, nos da 6 menos 1, menos 1 por 2, porque hay 2 oxígenos así, nos da un total de menos 2. Y esto también coincide con esto y con la carga neta de la molécula. Bien, entonces esta estructura también es correcta, porque la carga total coincide con la carga que nos da al principio la fórmula. Y bueno, la puse en comparación con esta porque veamos que aquí las cargas formales sí tenían un valor y es por eso que no son correctas. Y bueno, hasta aquí terminarían las estructuras. En caso de que sea necesario agregar triples enlaces, también se puede hacer y al final todo se corrobora con las cargas formales. Es todo.